Los campesinos cuentan cuentos. El significado de Mama Oca. El mundo mental de los no ilustrados parece irremediablemente perdido durante la Ilustración. Es tan difícil, si no imposible, situar al hombre común del siglo XVIII que parece una necedad investigar su cosmología. Pero antes de renunciar al intento, podría ser útil reprimir nuestra incredulidad y considerar un cuento muy conocido, aunque no en la siguiente versión, que es como más o menos se relaba junto a las chimeneas en las cabañas de los campesinos, durante las largas noches invernales en la Francia del siglo XVIII. Había una vez una niñita, a la que su madre le dijo que llevara pan y leche a su abuela. Mientras la niña caminaba por el bosque, un lobo se le acercó y le preguntó a dónde se dirigía. A la casa de mi abuela, le contestó. ¿Qué camino vas a tomar? ¿El camino de las agujas o el de los alfileres? El camino de las agujas. El lobo tomó el camino de los alfileres y llegó primero a la casa. Mató a la abuela, puso su sangre en una botella y partió su carne en rebanadas sobre un platón. Después se vistió con el camisón de la abuela y esperó acostado en la cama. La niña tocó la puerta. Entra, hijita. ¿Cómo estás, abuelita? Te traje pan y leche. Come tú también, hijita. Hay carne y vino en la alacena. La pequeña niña comió así lo que se le ofrecía y mientras lo hacía, un gatito dijo: Cochina, has comido la carne y has bebido la sangre de tu abuela. Este texto y los de otros cuentos franceses examinados en este ensayo provienen de la obra de Paul Delaine y Marie-Louise Tenez, Le Conte Populaire Français, París 1976. Esta es la mejor recopilación de cuentos franceses, porque ofrece todas las versiones registradas de cada cuento, junto con información de los antecedentes de cómo fueron reunidos de la fuente oral. Delaire y Tenez ordenaron los cuentos de acuerdo con el sistema de clasificación estándar Arne-Thompson para poder compartirlos con las versiones del mismo tipo de cuento de otras tradiciones orales. Después el lobo le dijo: Desvístete y métete en la cama conmigo. ¿Dónde pongo mi delantal? Tíralo al fuego, nunca más lo necesitarás. Cada vez que se quitaba una prenda, el corpiño, la falda, las enaguas y las medias, la niña hacía la misma pregunta y cada vez el lobo le contestaba: Tírala al fuego, nunca más la necesitarás. Cuando la niña se metió en la cama, preguntó: Abuela, ¿por qué estás tan peluda? Para calentarme mejor, hijita. Abuela, ¿por qué tienes esos hombros tan grandes? Para poder cargar mejor la leña, hijita. Abuela, ¿por qué tienes esas uñas tan grandes? Para rascarme mejor, hijita. Abuela, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes? Para comerte mejor, hijita. Y el lobo se la comió. ¿Cuál es la moraleja de este cuento? Evidentemente para las niñas que se mantengan alejadas de los lobos. Para los historiadores parece indicar algo acerca del mundo mental de los primeros campesinos modernos. ¿Pero qué es? ¿Cómo se puede empezar a interpretar este texto? El psicoanálisis es un camino. Los analistas han estudiado de arriba a abajo los cuentos populares, han encontrado símbolos ocultos, motivos inconscientes y mecanismos psíquicos. Por ejemplo, considérese la exégesis de Caperucita Roja de dos famosos psicoanalistas, Erich Fromm y Bruno Bettelheim. Fromm interpreta el cuento como un acertijo del inconsciente colectivo en la sociedad primitiva, y lo resuelve sin dificultad descifrando su lenguaje simbólico. Explica que el cuento se refiere a una confrontación del adolescente con la sexualidad adulta. Su significado oculto se muestra en su simbolismo, pero los símbolos que él encuentra en su versión del texto se basan en detalles que no existieron en las versiones conocidas por los campesinos de los siglos XVII y XVIII.
Saca mucho provecho de la caperuza roja, que no existe, como símbolo de la menstruación, de la botella, que no existe, que lleva a la niña como símbolo de su virginidad, y de la advertencia, que no existe, de la madre a la muchacha, de que no se aleje del camino ni se interne en el despoblado donde puede romper la botella. El lobo es el macho violador, y las dos piedras inexistentes que son colocadas en la barriga del lobo por el cazador, inexistente, después de que saca a la niña y a la abuela, representan la esterilidad, el castigo por violar un tabú sexual. Por ello, con una sensibilidad tosca para los detalles que no aparecen en el cuento original, el psicoanalista nos introduce a un universo mental que no existe, por lo menos no antes del surgimiento del psicoanálisis. ¿Cómo puede interpretarse un texto en forma tan equivocada? La dificultad no proviene del dogmatismo profesional. Los psicoanalistas no necesariamente son más rígidos que los poetas en su manipulación de los símbolos, sino más bien de una ignorancia de la dimensión histórica de los cuentos populares. Fromm no se molestó en mencionar su fuente, pero en apariencia tomó su texto de los hermanos Grimm. Los Grimm lo tomaron junto con El gato con botas, Barba Azul y otros cuentos de Jeanette Hasenpflug, una vecina y amiga íntima suya en Kassel. Ella los había aprendido de labios de su madre, quien provenía de una familia hugonota francesa. Los hugonotes habían traído su repertorio de cuentos a Alemania, donde habían huido de la persecución de Luis XIV, pero no los habían tomado directamente de la tradición oral popular. Los habían leído en los libros escritos por Charles Perrault, Marie-Catherine d'Aulnoy y otros escritores, cuando estuvieron de moda los cuentos de hadas en los círculos parisinos elegantes a fines del siglo XVII. Perrault, el maestro de su género, desde luego, había tomado su material de la tradición oral de la gente común. Su fuente principal probablemente fue la niñera de su hijo, pero los retocó para que se adaptaran al gusto de los refinados precieuses y cortesanos de los salones, a los que dedicó su primera versión de Mamá Oca, sus contes de Mamá Yo, de 1697. Por ello, los cuentos que llegaron a los Grimm a través de la familia Hasenpflug no eran muy alemanes ni representativos de la tradición popular. Desde luego, los Grimm reconocieron su carácter literario y afrancesado. Por ello lo suprimieron en la segunda edición de Kinder und Hausmärchen, excepto Caperucita Roja. Este se conservó en la recopilación, evidentemente porque Jeanette Hasenpflug había introducido un final feliz que provenía de El lobo y los niños, cuento tipo 123 según el sistema de clasificación estándar de Antian y Sid Thompson, uno de los más populares en Alemania. Por ello, Caperucita Roja penetró en la tradición literaria alemana y más tarde en la inglesa sin que su origen francés fuera descubierto. Cambió considerablemente su carácter cuando pasó del ambiente campesino francés al infantil de Perrault. Fue impreso, atravesó el Rin, volvió a la tradición oral, pero como parte de la diáspora hugonota, y volvió a tomar la forma de libro, pero como producto de los bosques teutones y no de los hogares campesinos del antiguo régimen en Francia. A Fromm y muchos otros exegetas psicoanalíticos no les preocuparon las transformaciones del texto, desde luego no las conocían, porque escogieron el cuento que querían. Empiezan con el sexo puber, la caperuza roja que no existe en la tradición oral francesa, y terminan con el triunfo del ego, la niña rescatada que en los cuentos franceses generalmente es devorada, sobre el id, el lobo, al que nunca matan en las versiones tradicionales. Es bueno todo lo que termina bien.
El final es particularmente importante para Bruno Bettelheim, el último de una serie de psicoanalistas que se han ocupado de Caperucita Roja. Para él, la clave del cuento y de todos estos cuentos es el mensaje positivo de su solución. Afirma que el final feliz de los cuentos populares les permite a los niños enfrentarse a sus deseos y temores inconscientes y salir ilesos. El id es sometido y el ego triunfa. El id es el villano de Caperucita Roja, en la versión de Bettelheim. Es el principio del placer el que hace que la muchacha se descarríe cuando es demasiado grande para la fijación oral, etapa representada por Hansel y Gretel, y demasiado joven para el sexo adulto. El id también es el lobo, también es el padre, también es el cazador, es el ego, y de alguna manera también es el superego. Al dirigir el lobo a su abuela, Caperucita Roja se ingenia de una manera edípica para liberarse de su madre, porque las madres también pueden ser las abuelas en la economía moral de las almas, y las casas en cualquier parte del bosque realmente son la misma casa, como en Hansel y Gretel, donde también son el cuerpo de la madre. Esta mezcla amañada de símbolos le ofrece una oportunidad a Caperucita Roja de acostarse con su padre, el lobo, y por consiguiente de expresar sus fantasías edípicas. Al final, ella sobrevive porque renace en un nivel superior de la existencia, donde su padre reaparece tomando la forma de ego superego cazador y la libera del vientre de su padre como lobo id, y todo el mundo vive feliz para siempre. El generoso punto de vista de Bettelheim sobre el simbolismo hace una interpretación menos mecanicista del cuento que la idea de Fromm de que hay una clave secreta, pero también se basa en suposiciones dudosas acerca del texto. Aunque cita a algunos comentaristas de Grimm y de Perrault, lo que muestra cierta idea de que el folclore es una disciplina académica. Bettelheim interpreta Caperucita Roja y otros cuentos como si no tuvieran historia. Los trata, por decirlo así, en forma plana, como pacientes en un diván en una contemporaneidad intemporal. No investiga sus orígenes ni le preocupan los otros significados que podrían haber tenido en otros contextos, porque conoce cómo funciona el espíritu y cómo ha funcionado siempre. Sin embargo, los cuentos son, de hecho, documentos históricos. Han evolucionado durante muchos siglos y han adoptado diferentes formas en distintas tradiciones culturales. En vez de expresar el funcionamiento inmutable del ser interior del hombre, sugieren que las mentalités han cambiado. Podemos apreciar la distancia entre nuestro mundo mental y el de nuestros antepasados si imaginamos que arrullamos a nuestro hijo para dormirlo con la versión campesina primitiva de Caperucita Roja. Quizás la moraleja del cuento debería ser: cuídate de los psicoanalistas y de la forma como usas las fuentes. Parece que regresamos al historicismo. Sin embargo, Caperucita Roja tiene esa terrible irracionalidad que parece fuera de lugar en la edad de la razón. De hecho, la versión campesina supera en sexo y violencia a la de los psicoanalistas. Como los hermanos Grimm y Perrault, Fromm y Bettelheim no mencionan el canibalismo que se comete en contra de la abuela ni el striptease de la niña antes de ser devorada. Evidentemente, los campesinos no necesitaban una clave secreta para hablar de tabúes. Los otros cuentos de Mamá Oca de los campesinos franceses tienen el mismo ambiente de pesadilla. En una versión anterior de La Bella Durmiente, por ejemplo, el príncipe encantador, que ya está casado, viola a la princesa y ella tiene varios hijos con él sin despertar. Sus hijos finalmente rompen el encantamiento cuando la muerden mientras les da de mamar. El cuento después desarrolla otro tema: los intentos de la suegra del príncipe, una ogresa, por comerse a sus descendientes bastardos. El Barba Azul original es la historia de una recién casada que no puede resistir la tentación de abrir una puerta prohibida en la casa de su marido, un extraño hombre que ya ha tenido 6 esposas. Ella entra al cuarto oscuro y descubre los cadáveres de las anteriores cónyuges,
colgados de la pared. El terror hace que la llave se le caiga de la mano en un charco de sangre que está en el piso. Ella no logra limpiarla. Barba Azul descubre su desobediencia cuando ve las llaves, mientras afila su cuchillo para convertirla en su séptima víctima. Ella se retira a su habitación para ponerse su traje de bodas, pero demora su arreglo lo suficiente como para que sus hermanos puedan salvarla. Estos llegan galopando al rescate después de recibir un aviso por parte de la paloma favorita de la muchacha. En un cuento anterior del ciclo de Cenicienta, la heroína se convierte en sirvienta para impedir que su padre la obligue a casarse con él. En otro, la malvada madrastra trata de empujarla a un horno, pero por error quema a una de sus malvadas hermanastras. En la versión de Hansel y Gretel de los campesinos franceses, el héroe engaña a un ogro, quien degüella por error a sus propios hijos. Un marido se come a varias esposas en la cama matrimonial en La Bella y la Bestia, uno de los centenares de cuentos que no aparecieron en las versiones impresas de Mamá Oca. En un cuento repugnante, Los tres cerditos, una hermana mata a su hermano ocultando alcayatas en el colchón de su cama matrimonial. En el más repugnante de todos, mi madre no sé qué. Una madre parte en trozos a su hijo y con su carne hace un platillo al estilo leonés, y su hija se lo sirve al padre. Y así pasan del estupro y la sodomía al incesto y al canibalismo. Lejos de velar su mensaje con símbolos, los narradores de cuentos de la Francia del siglo XVIII retrataban un mundo de cruda brutalidad desnuda. ¿Cómo puede el historiador comprender este mundo? Una manera de mantenerse a flote en la resaca anímica de la antigua Mamá Oca es aferrarse a dos disciplinas, la antología y el folclore. Cuando los antropólogos discuten teoría, están en desacuerdo sobre los fundamentos de su ciencia, pero cuando van al campo usan técnicas para comprender las tradiciones orales que, con discreción, pueden aplicarse al folclore occidental. Excepto algunos estructuralistas, los antropólogos relacionan los relatos con el arte de narrar los cuentos y con el contexto en el que esto se realiza. Observan cómo un narrador adapta para sus oyentes un tema heredado, con el objeto de que la especificidad del tiempo y del lugar se muestre mediante la universalidad de los lugares comunes. No esperan encontrar comentarios sociales directos ni alegorías metafísicas, sino que observan el tono del discurso o un estilo cultural, que comunica un ethos particular y una visión del mundo. El folclore científico, como lo llaman en Francia los especialistas norteamericanos, a menudo distinguen entre el folclore y el pseudo-folclore, implica recopilar y comparar los cuentos de acuerdo con el esquema estandarizado de los tipos de cuentos desarrollado por Antti Aarn y Steve Thompson. Esto no excluye el análisis formalista como el de Vladimir Prop, pero pone énfasis en la documentación rigurosa, la ocasión en que se narran los cuentos, los antecedentes del narrador, el grado de contaminación que proviene de las fuentes escritas. Los folcloristas franceses han registrado unos 10.000 cuentos, en muchos dialectos diferentes en todos los rincones de Francia y los territorios de habla francesa. Por ejemplo, cuando estaba en una expedición en Berry para el Museo de Artes y Tradiciones Populares en 1945, Ariane de Felice registró una versión de Pulgarcito que narra una mujer campesina que había nacido en 1862 en la villa de Aiguillon. En 1879, Jean Drouillet escribió otra versión que había escuchado de labios de su madre Eugène, quien la había aprendido a su vez de su madre Octavie Riffet en la villa de Teilhard.
Las dos versiones son casi idénticas y no se parecen al primer relato impreso del cuento, que Perrault publicó en 1697. Estos y otros 80 pulgarcitos que los folcloristas han recopilado y comparado parte por parte pertenecen a una tradición oral que sobrevivió con muy poca contaminación de la cultura impresa hasta fines del siglo XIX. La mayoría de los cuentos del repertorio francés fueron registrados entre 1870 y 1914, durante la edad de oro de la investigación de los cuentos populares en Francia, y los contaron campesinos que los habían aprendido cuando niños, mucho antes de que el dominio de la lectura y la escritura se hubiera extendido en todo el campo. Por ello, en 1874, Nanette Levesque, una campesina analfabeta nacida en 1794, dictó una versión de Caperucita Roja que se remonta al siglo XVIII, y en 1865, Louis Groliau, un sirviente nacido en 1803, dictó una versión de Le Pou que había oído por primera vez durante el Imperio. Como todos los narradores de cuentos, los cuentistas campesinos adaptaban el ambiente de sus cuentos a su propio medio ambiente, pero conservaban los elementos principales intactos, usando repeticiones, rimas y otros recursos mnemotécnicos. Aunque el elemento de actuación, muy importante para el estudio del folclore contemporáneo, no se muestra a través de los viejos textos. Los folcloristas afirman que los registros de la Tercera República ofrecen bastantes testimonios para poder reconstruir en rasgos toscos una tradición oral de hace 2 siglos. Esta afirmación puede parecer extravagante, pero los estudios comparativos han revelado asombrosas similitudes en diferentes registros del mismo cuento, aunque se hicieron en pueblos remotos, muy lejos unos de otros, y de la circulación de los libros. En un estudio de Caperucita Roja, por ejemplo, Paul de la Rue comparó 35 versiones registradas en una amplia zona de Languedoc. 20 versiones corresponden exactamente al primitivo conte de la Mer Grand citado antes, excepto en unos cuantos detalles. A veces la muchacha es devorada, a veces escapa mediante una artimaña. 2 versiones siguen el cuento de Perrault. La primera, que menciona la caperuza roja, y el resto contiene una mezcla de relatos orales y escritos, cuyos elementos sobresalen tan claramente como el ajo y la mostaza en una salsa francesa para ensalada. Los testimonios escritos prueban que los cuentos existían antes de que se concibiera el folclore, un neologismo del siglo XIX. Los predicadores medievales aprovecharon la tradición oral para ilustrar sus argumentos morales. Sus sermones transcriptos en las recopilaciones de Exempla de los siglos XII al XV relatan las mismas narraciones que los folcloristas recogieron en las cabañas campesinas en el siglo XIX. A pesar de la oscuridad que rodea los orígenes de las novelas de caballerías, parece que una gran cantidad de literatura medieval se basaba en la tradición oral popular y no a la inversa. La Bella Durmiente aparece en un relato arturiano del siglo XIV y Cenicienta aparece en Propos rustiques, de Noël Dufay, libro que investiga el origen de los cuentos de la cultura campesina y que muestra cómo se transmitieron. Dufay hizo la primera descripción de una importante institución francesa, la veille, una reunión nocturna junto a la chimenea, donde los hombres reparaban sus herramientas y las mujeres hilaban, mientras escuchaban los cuentos que registrarían los folcloristas 300 años después, mismos que tenían ya siglos de antigüedad. Ya fuera que estuvieran destinados a divertir a los adultos o asustar a los niños, como los cuentos admonitorios como Caperucita Roja, los cuentos pertenecían a un fondo de cultura popular que los campesinos atesoraron durante siglos con muy pocas pérdidas. Las grandes recopilaciones de cuentos populares hechas a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX
ofrecen una rara oportunidad de ponernos en contacto con la volverle la espalda a uno de los pocos puntos de acceso al mundo mental de los campesinos del antiguo régimen. Pero intentar penetrar en ese mundo significa enfrentar una serie de obstáculos tan espantosos como los que enfrentó Jean de Luz cuando trató de rescatar a tres princesas españolas del infierno, o el pequeño Parle cuando decidió apoderarse del tesoro del ogro. El mayor obstáculo es la imposibilidad de escuchar a los narradores de cuentos. Sin importar lo exactas que puedan ser, las versiones registradas de los cuentos no pueden transmitir los efectos que les daban vida en el siglo XVIII. Las pausas dramáticas, las miradas astutas, el uso de ademanes para describir las escenas, Blancanieves junto a la rueca, Cenicienta expurgando a una hermanastra, y el uso de sonidos para acentuar los actos. Llamar a la puerta a menudo se hacía golpeando la frente de un oyente, o una paliza o un pedo. Estos recursos modelaban el significado de los cuentos, y todos eluden al historiador. Este no puede estar seguro de que el texto lacio y sin vida que tiene entre las pastas de un libro ofrezca una relación exacta de la actuación que se realizaba en el siglo XVIII. No puede ni siquiera estar seguro de que el texto corresponda a las versiones no registradas que existieron un siglo antes. Aunque cuenta con muchos testimonios para probar que el cuento existió, no puede dejar de sospechar que pudo haber cambiado mucho antes de que lo consignaran los folcloristas de la Tercera República. Dadas estas incertidumbres, parece imprudente hacer una interpretación con una sola versión de un solo cuento y es más azaroso basar el análisis simbólico en los detalles. La caperuza roja y los cazadores, que quizás no existieron en las versiones campesinas. Pero hay bastantes registros de estas versiones, para trazar un bosquejo general de un cuento como existió en la tradición oral. Se puede estudiar en su nivel de estructura, señalando la manera como está tramada la narración y la forma en que se combinan los elementos, en lugar de centrarse en puntos sutiles de detalle. Después puede compararse con otros cuentos, finalmente trabajando con todo el conjunto de los cuentos populares franceses. Pueden distinguirse características generales, temas repetidos y elementos de estilo y de tono predominantes. También puede buscarse ayuda y aliento de los especialistas en el estudio de la literatura oral. Milman Parry y Albert Lord han mostrado cómo la épica folclórica desde la Ilíada ha pasado fielmente de un bardo a otro entre los campesinos analfabetos de Yugoslavia. Estos cantores de historias no poseen los fabulosos poderes de memorización atribuidos a los pueblos primitivos. No son memoriosos, sino que combinan frases, fórmulas y fragmentos narrativos de un repertorio con patrones improvisados de acuerdo con la reacción de su público. Los registros de la misma narración épica por el mismo cantor demuestran que cada actuación es única. Sin embargo, los registros hechos en 1950 no difieren en lo esencial de los hechos en 1934. En cada caso, el cantor actúa como si estuviera recorriendo un camino bien conocido. Puede alejarse aquí o tomar un atajo allá, o hacer una pausa más adelante para gozar del panorama. Pero siempre se encuentra en un terreno familiar, tan familiar de hecho que afirma que repite cada paso exactamente como lo ha hecho antes. No concibe la repetición de la misma manera que una persona culta, porque no tiene idea de las palabras, las líneas y los versos. Los textos no están rígidamente fijos como para los lectores de una página impresa. Él crea su texto a medida que avanza, encuentra nuevas rutas a través de los viejos temas. Puede incluso trabajar con un material proveniente de una fuente impresa,
porque la épica como un todo es mucho mayor que la suma de sus partes, y las modificaciones de los detalles apenas perturban la configuración general. La investigación de Lord confirma las conclusiones a las que llegó Vladimir Pop, con un tipo diferente de análisis que muestra cómo las variaciones de los detalles se subordinan a estructuras estables en los cuentos populares rusos. Los investigadores de campo entre los pueblos analfabetos de Polinesia, África, América del Norte y América del Sur también han descubierto que las tradiciones orales tienen un enorme poder de permanencia. Las opiniones se dividen sobre si la cuestión de las fuentes orales puede ofrecer o no una relación confiable de los sucesos del pasado. Robert Lowy, que recopiló narraciones de los indios cuervos a principios del siglo XX, adoptó una posición muy escéptica. No puedo atribuirles a las tradiciones orales valor histórico en ninguna circunstancia. Sin embargo, por valor histórico, Lowy quiere significar la exactitud de los hechos. En 1910 registró un relato cuervo de una batalla contra los dakotas. En 1931, el mismo informante le describió esa batalla, pero declaró que había sido contra los cheyennes. Lowy concedió que los cuentos considerados como cuentos continúan siendo muy consistentes, constituyen bifurcaciones y ramificaciones de los patrones comunes de la narrativa cuervo. Por esto, sus descubrimientos apoyan en realidad el punto de vista de que en los relatos de cuentos tradicionales la continuidad de forma y estilo supera en importancia las variaciones de detalles, tanto entre los indios de América del Norte como entre los campesinos yugoslavos. Frank Hamilton Cushing señaló un ejemplo espectacular de esta tendencia entre los sunnis hace casi un siglo. En 1886 servía como intérprete de una delegación suní en el este de los Estados Unidos. En una reunión en que cada persona contó un cuento durante una noche, él contribuyó con El gallo y el ratón, que había tomado de un libro de cuentos populares italianos. A su regreso un año más tarde, asombrado, oyó el mismo cuento a uno de los indios sunís. Los elementos italianos continuaban bastante reconocibles como para poder clasificar el cuento en el esquema de Arne Thompson. Pero lo demás del cuento, la trama, las metáforas, las alusiones, el estilo y el sentimiento general se había vuelto intensamente suní. En vez de italianizar la cultura nativa, el cuento se había sunificado. Sin duda, los procesos de transmisión afectan los cuentos en forma distinta en diferentes culturas. Algunos elementos del folclore pueden resistir la contaminación al absorber más eficazmente que otros nuevo material, pero las tradiciones orales parecen tercas y duraderas casi en todas partes entre los pueblos analfabetos. No se destruyen en su primera exposición al mundo de las letras, a pesar de la afirmación de Jacques Gaudy de que una línea de alfabetismo atraviesa toda la historia, separando las culturas orales de las escritas o impresas. Parece que la narración del cuento tradicional puede florecer mucho después de iniciado el dominio de las letras escritas. Para los antropólogos y los folcloristas que han investigado el origen de los cuentos en los bosques, no hay nada extravagante en la idea de que los cuentistas campesinos a fines del siglo XIX en Francia se contaban historias de la misma manera que sus antepasados lo habían hecho en el siglo anterior o mucho antes. Aunque este testimonio puede ser útil, no aclara todas las dificultades sobre la manera de interpretar los cuentos franceses. Los cuentos son bastante accesibles aunque no se han estudiado. Se encuentran en los archivos como el de Musée des Arts et Tradiciones Populares de París y en las recopilaciones eruditas como El cuento popular francés de Paul Delarue y Marie-Louise Ténez, pero no se pueden sacar de esas fuentes y contemplarlos como si fueran fotografías del antiguo régimen, vistas a través del ojo inocente de un campesino hoy día fallecido. Son cuentos. Como la mayoría de las narraciones, desarrollan tramas estandarizadas, tomadas de temas convencionales.
recogidos aquí, allá y en todas partes. Tienen una desilusionante falta de especificidad para el que desea situarlas en puntos precisos en el tiempo y en el espacio. Raymond Jamison ha estudiado el caso de una cenicienta china del siglo IX. Esta consigue sus zapatillas con un pescado mágico y no con una hada madrina, y las pierde en una fiesta pueblerina y no en un baile de palacio, pero tiene una semejanza inequívoca con la heroína de Perrault. Los folcloristas han reconocido sus cuentos en Heródoto y en Homero, en los antiguos papiros egipcios y en unas tablillas de piedra de Caldea. Los han registrado en todo el mundo, en Escandinavia y África, entre los hindúes en las riberas de Bengala y entre los indios en Missouri. La dispersión es tan asombrosa que algunos investigadores han llegado a creer que existe un repertorio básico de mitos, leyendas y cuentos indoeuropeos y de Ur. Esta tendencia se alimenta en las teorías cósmicas de Fraser, Jung y Levi Strauss, pero no le ayuda al que intenta penetrar en la mentalidad campesina del inicio de la Francia moderna. Por fortuna, una tendencia más terrenal en el folclore hace posible aislar las características peculiares de los cuentos tradicionales franceses. En el cuento popular francés se ordenan de acuerdo con el esquema de clasificación Anne Thompson que abarca todas las variedades de cuentos indoeuropeos. Esto ofrece una base para un estudio comparativo, y las comparaciones sugieren la manera como los temas generales enraizaron y se desarrollaron en el territorio francés. Por ejemplo, Pulgarcito tiene un fuerte sabor francés en Perrault y también en las versiones campesinas, si se compara con su primo alemán Hansel y Gretel. El cuento de los Grimm pone énfasis en el misterioso bosque y en la ingenuidad de los niños ante el mal inescrutable, y tiene toques más imaginativos y poéticos, como los detalles sobre la casa de pastel y los pájaros mágicos. Los niños franceses se enfrentan a un ogro, pero en una casa muy real. El ogro y la ogresa discuten sobre los planes para dar un banquete como cualquier pareja de casados y se critican igual que los padres de Pulgarcito. De hecho, es difícil distinguir entre las dos parejas. Ambas esposas son tontas y derrochan la fortuna de la familia, y sus maridos las regañan de la misma manera, excepto porque el ogro dice a su esposa que merecería ser devorada y que él lo haría personalmente si no fuera ella una vieja bestia muy poco apetitosa. A gran diferencia de sus parientes alemanes, los ogros franceses representan el papel de jefe de la casa, como si fueran terratenientes ricos de la localidad. Tocan el violín, visitan a los amigos, roncan tranquilamente en la cama al lado de sus gordas esposas ogresas. A pesar de su vulgaridad, no dejan de ser buenos jefes de familias y no olvidan proveerles de alimentos. De aquí la alegría del ogro en Pichín Pichón cuando entra en la casa cargando un saco sobre sus espaldas. Catherine, pon una olla grande en el fuego. He atrapado a Pichín Pichón. Donde los cuentos alemanes tienen un tono de terror y fantasía, los franceses poseen una nota de humor y un carácter doméstico. Los pájaros de fuego se posan en el corral de las gallinas. Los elfos, los genios, los espíritus del bosque y toda la gama indoeuropea de seres mágicos se reducen en Francia a dos especies, ogros y hadas. Y estas criaturas degeneradas adquieren flaquezas humanas y generalmente les permiten a los humanos resolver sus problemas con sus propios recursos. Esto es mediante la astucia y el cartesianismo, un término que los franceses aplican vulgarmente a su propensión a la intriga y a las mañas. El toque gálico es evidente en muchos cuentos que Perrault no modificó para su afrancesada Mamá de 1697. El panache del joven herrero en el Le Petit
Gerón, por ejemplo, que mata a los gigantes en un clásico Tour de Francia, o el provincialismo del campesino bretón en Jean Bet, a quien le es concedido todo lo que desea y pide un bon pech de piquet et une écuelle de patates du lin, vino corriente y un tazón de papas en leche, o los celos profesionales del maestro jardinero que no logra podar las vides con tanta destreza como su aprendiz en Jean de Tregnac, o la astucia de la hija del diablo en la Belle Eulalie, que escapa junto con su amante y deja dos patés parlantes en sus camas. Así como no pueden vincularse los cuentos franceses con sucesos específicos, no deben diluirse en una mitología universal intemporal. Realmente pertenecen a un terreno intermedio. La Francia moderna, o la Francia que existió desde el siglo XV hasta el XVIII, este período puede parecer desalentadoramente vago al que espera que la historia sea precisa, pero la precisión quizás es tan inapropiada como imposiblemente en la historia de las mentalités, género que requiere diferentes métodos de los usados en los géneros convencionales, como la historia de la política. Los puntos de vista no pueden fecharse como los sucesos políticos, pero no son menos reales. La política no puede realizarse sin un ordenamiento mental preliminar que incluye la idea del sentido común del mundo real. El sentido común es una elaboración social de la realidad que varía de una cultura a otra. En vez de ser el fragmento arbitrario de una imaginación colectiva, expresa la base común de la experiencia en un orden social dado. Para reconstruir la manera como los campesinos vieron el mundo en la época del antiguo régimen, debe empezarse por preguntar qué tenían en común, qué experiencias compartían en la vida cotidiana de sus villas. Gracias a las investigaciones de varias generaciones de historiadores sociales, puede contestarse esta pregunta. La respuesta tiene muchas limitaciones y no permite un alto grado de generalización, porque las condiciones varían mucho en este reino, que continúa siendo una retacería de regiones y no una nación unificada hasta la Revolución, y quizás hasta bien entrado el siglo XIX. Pierre Gaubert, Emmanuel Leroy Ladurie, Pierre Saint-Jacob, Paul Bois y muchos otros han estudiado las peculiaridades de la vida campesina de cada región y las han explicado en monografías. La densidad de las monografías hace parecer la historia social francesa una conspiración de excepciones que trata de invalidar las reglas. Sin embargo, aquí también existe el peligro de caer en un profesionalismo erróneo, porque si el observador se sitúa a suficiente distancia de los detalles, empieza a surgir un panorama general. De hecho, esto ya ha alcanzado la etapa de asimilación en libros de texto como Historia económica y social de Francia, París 1970, y de síntesis como Historia de la Francia rural, París 1975-76. En términos generales se afirma lo siguiente. A pesar de las guerras, epidemias y hambrunas, el orden social en las villas continuó siendo extraordinariamente estable en Francia al inicio del período moderno. Los campesinos eran relativamente libres, menos que los hacendados, que se estaban convirtiendo en peones sin tierra en Inglaterra, y más que los siervos, que estaban cayendo en una especie de esclavitud al este del Elba, pero no podían escapar de un sistema de señorío que les negaba suficiente tierra para lograr su independencia económica y que les quitaba casi todos los excedentes que producían. Los hombres trabajaban desde el amanecer hasta el crepúsculo, rascando el suelo en franjas irregulares de terreno con arados como los que habían usado los romanos, y cosechaban sus granos con hoces primitivas, para poder dejar bastante rastrojo para el pastoreo comunal.
Las mujeres se casaban tardíamente, entre los 25 y los 27 años, y solo tenían 5 o 6 hijos, de los cuales solo 2 o 3 sobrevivían hasta la edad adulta. Grandes masas vivían en Ur, estado de desnutrición crónica, subsistiendo principalmente con potaje hecho de pan y agua, y algunas legumbres ocasionales que cultivaban en su casa. Solo comían carne pocas veces al año, en los días festivos o después de la matanza de otoño, si no habían tenido bastantes granos para alimentar el ganado durante el invierno. A menudo no podían obtener las 2 libras de pan, 2000 calorías diarias, que necesitaban para mantener la salud. Por ello tenían poca protección contra los efectos combinados de la escasez de granos y las enfermedades. La población fluctuaba entre 15 y 20 millones. Sobrepasaba el límite de su capacidad productiva, un promedio de densidad de 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Una tasa anual promedio de 40 nacimientos por millar de habitantes, solo para perecer en las crisis demográficas. En 1947, hasta el primer gran aumento de la población y la productividad en la década de 1730, la sociedad francesa permaneció atrapada en instituciones rígidas y en una situación malthusiana. Pasó por un periodo de estancamiento que Fernand Braudel y Emmanuel Leroy-Ladurie han descrito como la historia inmóvil. Hoy día nos parece exagerada esta expresión porque no toma en cuenta los conflictos religiosos, los motines causados por los granos y las rebeliones contra la ampliación del poder del Estado que perturbaron el patrón medieval tardío de la vida en las villas. Pero cuando se usó por primera vez en la década de 1950, la idea de una historia inmóvil, la historia de una continuidad estructural durante un largo lapso, sirvió como un correctivo a la tendencia de considerar la historia como una serie de sucesos políticos. La historia de los sucesos generalmente se realizó lejos de los campesinos, en el remoto mundo de París y Versalles. Aunque los ministros entraban y salían y había batallas, la vida en las villas continuaba imperturbable como lo fue desde una época inmemorial. La historia parecía inmóvil en el nivel de la villa, porque el señorío feudal y la economía de subsistencia hacían que los campesinos se mantuvieran inclinados sobre el suelo y las técnicas primitivas de cultivo no les permitían erguirse. El rendimiento del grano se mantenía en una proporción de 5:1, un rendimiento primitivo en contraste con la agricultura moderna, que produce 15 y hasta 30 granos por cada semilla plantada. Los campesinos no podían cultivar suficiente grano para alimentar a un gran número de animales, y no tenían bastante ganado como para producir abono que fertilizara los campos con el objeto de aumentar el rendimiento. Este círculo vicioso los mantenía encerrados en un sistema de rotación bienal o trienal de los cultivos, que dejaba ociosa gran parte de sus tierras. No podían cambiar el descanso de la tierra por cultivos como el trébol, que le devuelve el nitrógeno al suelo, porque vivían demasiado cerca de la penuria para arriesgarse a este experimento. Además, nadie tenía idea del nitrógeno. Los métodos colectivos de cultivo también reducían el margen para los experimentos, excepto en unas pocas regiones que tenían cotos, como el distrito Bocage del Oeste. Los campesinos cultivaban terrenos esparcidos en campos abiertos. Sembraban y cosechaban colectivamente para que pudiera haber el espigueo y el pastoreo comunal. Dependían de tierras y de bosques comunales para obtener pastura, leña, nueces y bayas. La única zona donde podían intentar progresar mediante la iniciativa individual era el vasco o patio trasero anexo al terreno de sus casas o manses. Allí luchaban por amontonar el estiércol, cultivar lino para hilar, producir legumbres y criar pollos para su consumo y el mercado local. El huerto familiar a menudo ofrecía el margen de
sobrevivencia para las familias que carecían de las 10 o 15 hectáreas necesarias para su independencia económica. Necesitaban mucha tierra debido a que gran parte de su cosecha se veía mermada por los tributos señoriales, el diezmo, la renta del terreno y los impuestos. En la mayor parte del centro y del norte de Francia, los campesinos ricos manipulaban el cobro del principal impuesto real, la taille, de acuerdo con el viejo principio francés, exprimir a los pobres. Por ello, el cobro de impuestos agrandaba las fisuras en las villas, y las deudas complicaban el daño. Los campesinos más pobres frecuentemente les pedían préstamos a los ricos, esto es, a los pocos individuos relativamente ricos. Los gallones del pueblo, que poseían bastante tierra para vender el sobrante de sus granos en el mercado, para tener rebaños y para emplear como jornaleros a los pobres. El peonaje por deudas quizás volvía a los campesinos ricos tan odiados como el señor y el cobrador del diezmo de la iglesia. El odio, la envidia y los conflictos de intereses reinaban en la sociedad campesina. La villa no era una gemenestal feliz y armoniosa. Para la mayoría campesina, la existencia de la villa era una lucha por la supervivencia y esto significaba mantenerse arriba de la línea que dividía a los pobres de los indigentes. La línea de pobreza variaba en cada lugar, según la cantidad necesaria de tierra para pagar los impuestos, el diezmo y los tributos de los señores, apartar suficientes granos para cultivar el año siguiente y alimentar a la familia. En tiempos de escasez, las familias pobres debían comprar sus alimentos. Sufrían como consumidores al tiempo que los precios se disparaban y los campesinos ricos obtenían pingües ganancias. Así, una serie de malas cosechas podía polarizar las villas, llevando a las familias marginadas a la indigencia, mientras que los ricos se volvían más ricos. En vista de estas dificultades, la gente menuda sobrevivía solo gracias a su ingenio. Trabajaban como peones en las granjas, hilaban y tejían tela en sus cabañas, hacían trabajos ocasionales y vagaban por los caminos buscando trabajo donde podían. Muchos se arruinaban, recorrían los caminos en forma permanente, vagando a la deriva con los altibajos de la población flotante de Francia, que incluía a varios millones de desesperados en la década de 1780, excepto para unos pocos afortunados en un Tour de Francia artesanal y para las ocasiones compañías de cómicos y juglares, vivir en los caminos significaba buscar incesantemente comida. Los vagabundos atrapaban gallinas perdidas, ordeñaban vacas que no tenían vigilancia, robaban ropa que se secaba al sol en las cercas, cortaban las colas a los caballos para venderlas a los tapiceros, se mutilaban y se disfrazaban de inválidos dondequiera que les daban limosna, se alistaban y desertaban de varios regimientos y servían en calidad de falsos reclutas. Se convertían en contrabandistas, asaltantes de caminos, ladrones de bolsas o se dedicaban a la prostitución. Finalmente terminaban en los hospitales locales, pobres y pestilentes, o se arrastraban bajo un árbol o un montón de heno para morir, croquants que habían tronado. La muerte era igual de inexorable para las familias que se quedaban en sus villas y se mantenían sobre la línea de la pobreza. Como Pierre Goubert, Louis Henry, Jacques Dupaty y otros demógrafos lo han mostrado, la vida era una despiadada lucha contra la muerte por doquier en los albores de la Francia moderna. En Crueilly, Normandía, 236 de cada 1000 bebés morían antes de cumplir un año, durante el siglo XVII, en contraste con los 20 que mueren hoy en día. El 45% de los franceses nacidos en el siglo XVIII murieron antes de cumplir los 10 años. Pocos sobrevivientes llegaban a la edad adulta antes de que por lo menos muriera uno de sus padres,
y muy pocos padres lograban vivir hasta el fin de sus años fértiles, porque la muerte se los impedía. Los matrimonios que terminaban por muerte y no por divorcio duraban 15 años en promedio, la mitad de lo que duran hoy en día en Francia. En Crulay, un marido de cada 5 perdía a su esposa y después se casaba de nuevo. Las madrastras proliferaban en todas partes, más que los padrastros, ya que la tasa de segundas nupcias entre las viudas era de 1 cada 10. Quizá los hijastros no los trataban como a Cenicienta, pero probablemente las relaciones entre los medio hermanos eran difíciles. Un nuevo hijo a menudo significaba la diferencia entre ser pobre o indigente. Aunque no fuera una carga excesiva para la alimentación de la familia, podía ser causa de penuria en la próxima generación, al aumentar el número de los herederos cuando la tierra de los padres se dividiera entre los hijos. Cada vez que crecía la población, la tenencia de la tierra se fragmentaba y aumentaba la pauperización. La primogenitura aminoraba este proceso en algunas zonas, pero la mejor defensa era retardar el matrimonio, tendencia que debe haber tenido graves consecuencias en la vida emocional de la familia. Los campesinos del antiguo régimen, a diferencia de los de la India contemporánea, generalmente no se casaban hasta que podían disponer de una cabaña, y rara vez tenían hijos fuera del matrimonio o después de los 40 años. Por ejemplo, en Port-en-Bessin, las mujeres se casaban en promedio a los 27 años y dejaban de tener hijos a los 40. Los demógrafos no han encontrado pruebas de control de la natalidad ni de una ilegitimidad extendida antes de finales del siglo XVIII. Los primeros hombres modernos no comprendían la vida tanto como para poder controlarla. Las primeras mujeres modernas no podían concebir el dominio de la naturaleza, por eso se veían como la voluntad de Dios, como la mamá de Pulgarcito en Le Petit Pucelle. Pero el matrimonio tardío, un breve periodo de fertilidad y largos periodos de alimentación materna que reducían la probabilidad de la concepción, limitaban el tamaño de la familia. El límite más eficaz y doloroso lo imponía la muerte de la madre y la de sus bebés durante el parto y la infancia. A los hijos que nacían muertos, los llamados trissons, en ocasiones los enterraban fortuitamente en tumbas colectivas anónimas. Los bebés eran a veces asfixiados por sus padres en la cama, accidente común a juzgar por los edictos episcopales que prohibían que los padres durmieran con sus hijos antes de cumplir 1 año de edad. Toda la familia se amontonaba en 1 o 2 camas y se rodeaba de ganado para mantenerse caliente. Por eso los hijos se volvían observadores participativos de las actividades sexuales paternas. Nadie los consideraba criaturas inocentes, ni la infancia se consideraba una etapa distinta de la vida, claramente distinguible de la adolescencia, la juventud y la edad adulta por el estilo especial de vestir y la conducta. Los hijos trabajaban junto con sus padres casi tan pronto como podían caminar y se unían a la fuerza de trabajo adulta como peones, sirvientes y aprendices tan pronto como llegaban a la pubertad. Los campesinos de los albores de la Francia moderna habitaban un mundo de madrastras y huérfanos, de trabajo cruel e interminable, y de emociones brutales, crudas y reprimidas. La condición humana ha cambiado tanto desde entonces que difícilmente podemos imaginar la manera como ésta era considerada por la gente cuya vida realmente era sórdida, brutal y breve. Por ello necesitamos leer de nuevo Mamá Oca. Considérese 4 cuentos de los mejor conocidos de Mamá Oca de Perrault: El gato con botas, Pulgarcito, Cenicienta y Los deseos ridículos, en comparación con algunos cuentos campesinos que tratan los mismos temas. En El gato con botas, un molinero pobre muere. Le deja el molino a su hijo mayor, un burro al segundo hijo y solo un gato al menor. No llamaron al notario ni a un abogado, observa Perrault. Habrían devorado su pobre patrimonio. Nos encontramos evidentemente en Francia, aunque existen otras versiones de este tema en Asia, África y América del Sur. Las costumbres de la herencia de los campesinos franceses y también de los nobles a menudo impedían la fragmentación del patrimonio y favorecían al hijo mayor.
Sin embargo, el hijo menor del molinero hereda un gato que tiene talento para la intriga doméstica. En todos lados, a su alrededor, este gato cartesiano ve vanidad, estupidez y apetitos insatisfechos. Explota esto con una serie de trucos que hacen que su amo se enriquezca mediante el matrimonio con una rica y también logra una buena posición para él. Aunque en algunas versiones anteriores a Peugeot, el amo finalmente engaña al gato que es una zorra y no usa botas. Un cuento de la tradición oral, La Renard, empieza de manera similar. Había una vez dos hermanos que recibieron la herencia que les dejó su padre. El mayor, Joseph, recibió la granja. El menor, Baptiste, solo recibió unas cuantas monedas, y como tenía 5 hijos y muy poco dinero para alimentarlos, cayó en la pobreza. En su desesperación, Baptiste le pidió a su hermano que le diera granos. Joseph le dijo que se despojara de sus harapos, que permaneciera desnudo en la lluvia y que se acostara y rodara en el granero. Podía quedarse con todo el grano que se adhiriera a su cuerpo. Baptiste aceptó porque sentía un gran afecto por su hermano, pero no pudo recoger suficiente grano para mantener a su familia. Por ello se dedicó a vagar por los caminos. Finalmente se encontró con una hada buena, la Renard, que le ayudó a resolver una serie de acertijos, lo que le permitió encontrar una olla enterrada con monedas de oro y realizar su sueño de campesino, tener casa, tierras, pastos y bosques, y cada uno de sus hijos tuvo un pastel todos los días. Pulgarcito es una versión francesa de Hansel y Gretel, aunque Perrault tomó su título de un cuento que pertenece al tipo 700. Este ofrece una versión del mundo malthusiana, aún en la versión diluida de Perrault. Había una vez un leñador y su esposa que tenían 7 hijos, todos varones. Eran muy pobres, y sus 7 hijos se convirtieron en una gran carga, porque ninguno era bastante grande para mantenerse. Hubo un año muy malo y el hambre fue tan grande que esta pobre gente resolvió deshacerse de sus hijos. El tono práctico sugiere hasta qué punto la muerte de los hijos se había convertido en un lugar común al inicio de la Francia moderna. Perrault escribió su cuento a mediados de la década de 1690, en el clímax de la peor crisis demográfica del siglo XVII, una época en que las epidemias y el hambre diezmaron la población del norte de Francia, cuando los pobres comían los desperdicios que tiraban a la calle los curtidores. Se encontraban cadáveres con hierba entre los dientes y las madres se exponían a sus bebés que no podían alimentar para que enfermaran y murieran. Al abandonar a sus hijos en el bosque, los padres de Pulgarcito trataban de resolver el problema que muchas veces abrumaba a los campesinos en los siglos XVII y XVIII, la sobrevivencia en una época de desastre demográfico. El mismo tema se presenta en las versiones campesinas de este y otros cuentos, junto con otras formas de infanticidio y maltrato a los hijos.